Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Soy Tulio el Profe, espero que estén muy bien. Hoy empezamos con la tercera y última parte, Dios mediante, de la historia de Moisés. Ya tuvimos el primer capítulo, que es la historia tradicional, cuando Moisés está viviendo en Egipto, salva al pueblo, pues Dios lo escoge, salva al pueblo, quedan en el desierto, un pocotón de aventuras en el desierto hasta ahora. Ya le dieron los 10 mandamientos, una pocotón de leyes extra ahí en el mandamiento. Hay algo de rebeliones, la gente se queja mucho, y entramos en la tercera parte, que tiene también un pocotón de mini historias muy chéveres, muy interesantes, que ya van a ver. ¿Listo? Espero que la vean. Yo sé que es largo, yo sé que ha sido como ladrilludo, pero es que es una historia muy importante o debe ser una historia muy importante para todo el que sigue a Dios, porque esto es parte de la esencia de todas las religiones que son abrahámicas, que son la mayoría, incluidos los católicos, deberían ser, incluidos los cristianos, incluidos los testigos de Jehová, incluidos los adventistas, incluidos los mormones, no sé quién más se me escapa, los ortodoxos, que son como una especie ahí de catolicismo. Entonces es muy importante, ¿vale? Este es un super profeta de la Biblia, entonces pues chévere que conozcamos varias partes de la historia. Listo, ahí sigo. Estoy muy carretudo y entonces voy a tratar de no hablar mucho. Víctor, introducción, porfa. Exactamente, en el capítulo 11-13 habla de una cantidad de animales que no debemos comer. Se consideran pues animales no puros, impuros, me imagino, pues malignos. Y entre ellos, a que no adivinan, está el murciélago. Entonces digo yo, pues madre, hubiéramos sabido eso, hubieran los chinos sabido eso, no estaríamos ahorita con este tema del COVID, porque si ustedes han escuchado, una teoría es que comieron murciélago y el virus estaba en el animal y se contagiaron. Entonces miren que grave por no saber esa ley, ese mandato. Pero así es, hay también una cantidad de reglas sobre aseo, sobre cómo ser puro e impuro, que básicamente son cosas que dice en la Biblia, que ser impuro es cuando, por ejemplo, alguien tiene contacto con un muerto, animal o persona, tal vez en estado de descomposición, cuando tiene contacto con algún tipo de hongo o moho, también hay una contaminación ahí, cuando hay algún tipo de enfermedad, también hay contaminación, cuando hay un mal comportamiento, por ejemplo en el tema sexual, hablan mucho, que queda uno como hombre contaminado, la mujer contaminada, y así, una cantidad de reglas. Pero también habla de cómo nos debemos comportar, o cómo se debe comportar el pueblo con los pobres, habla del diezmo, de unas ofrendas que quiere, una cantidad de puntos así muy detallados. Y bien, otra parte que quiero resaltar mucho, que es un castigo fuerte que hay. Ya se designa a una tribu, a los levitas, precisamente la tribu de Neví, como que ellos son los encargados de los sacrificios y los rituales, aparte de las instrucciones detalladas para el arca, para el tabernáculo, para todos los rituales. También la ropa de los sacerdotes es súper detallada, pero así al pie de la letra. La decoración por dentro del tabernáculo, todo. Y cómo hacer los rituales. Entonces el ejemplo que les quiero dar es una historia de Nadab y Abiú. Son dos hijos de Aarón, o sea, una persona súper importante en el pueblo, ellos súper importantes, pero un día no sé por qué les dio por hacer un ritual a ellos, sin que tocara hacerlo a su manera, y apenas empezaron a hacer el proceso, cayeron muertos los dos. Entonces todo el mundo dice, pero ¿por qué? ¡Qué injusticia! Dios, ¿por qué es así? Y otra vez volvemos al tema que tanto hemos hablado, es que no es hacer las vainas como usted quiera, o como yo quiera, o cuando me den la gana, sino la idea es seguir los procedimientos de Dios. Entonces miren qué interesante. Y así resumimos el Levítico, para que sea muy rápido, porque son instrucciones, como les digo. Después sigue la historia con el cuarto libro, que es Números. A propósito, les quiero decir, de pronto ustedes han escuchado hablar que el pueblo judío tiene un libro, es un libro muy importante que se llama la Torá. De pronto han escuchado también que a veces hablan del Pentateuco, y uno es como, ¿eso qué será? Pues les quiero decir que son nuestros mismos primeros 5 libros de la Biblia. Penta, de 5 libros, por eso es. Y la Torá también es lo mismo. Entonces son el libro de Génesis, libro de Éxodo,
libro de Levítico, libro de Números y libro de Deuteronomio. Y precisamente ahí está metida la historia de Moisés. Entonces vamos a tocar un poquito de estos libros. ¿Listo? El libro de Números sigue la historia del pueblo y Moisés en el desierto, por eso es que lo estoy contando. Y primero les digo que no se debería llamar así, se debería llamar Bamigdar, que quiere decir en el desierto, pero bueno, lo tradujeron. ¿Por qué Números? Porque se hizo un censo al principio del libro, en ese momento se hizo un censo para saber cuánta gente había, y al final del libro se hace otro. ¿Listo? Aquí llevaba el pueblo un año viviendo al pie del monte Sinaí y pasó todo lo que les comenté, duraron un año en eso. Y tenían que seguir caminando porque pues tenían que llegar a la tierra prometida, que todavía le faltaba bastante. Entonces empiezan a viajar a Parán. ¿Listo? Había una organización de cómo debía estar el pueblo. Ahí les voy a poner un gráfico, ahí lo pueden ver. Así debía organizarse el pueblo: tabernáculo en el centro, sacerdotes alrededor y las tribus cuando estuviera quieto. Y cuando iban a andar, que era porque Dios les decía vamos a andar ya, y la columna de la columna de nubes empezaba a andar, entonces se organizaba de esta manera que ven ahí. ¿Ok? Todo muy según, pues como les digo, los pasos que dice Dios. La idea es que sea así. En el capítulo 11 vuelve a pasar lo que hemos hablado varias veces, que la gente se cansa, que la gente se aburre, empieza a quejarse y empiezan a decir que quieren volver a Egipto, que eso que es jartera en el desierto todo ese tiempo, que ellos allá estaban mal que bien estables, que tenían una estabilidad. Y otra vez se les olvidó que vivían pidiéndole a Dios que los liberaran, porque era un yugo terrible de los egipcios. Pero bueno, así somos a veces. ¿Listo? Esto pasa en el capítulo 11. Después en el capítulo 12 sigue pasando lo mismo, pero se agrava porque ya la hermana de Moisés, Miriam, y el hermano Aarón también empiezan a renegar de Moisés en frente del pueblo. Ya que no adivinan, Dios se emberraca otra vez. Dios dice como, oiga, pero esta gente, ¿qué le pasa? Los estoy cuidando, los estoy dando comida todos los días. Si quieren agua, les doy agua y siguen renegando. Oiga, pero es que es un proceso para llegar a la tierra prometida. No, ellos no querían. Y pasa algo tenaz, y es que Dios los regaña y termina dándole lepra a la hermana. Entonces de pronto se empieza a mirar y está toda contaminada, toda enferma de lepra. No sé si sepan, pues es una enfermedad donde la carne empieza como a podrirse y a caerse, y normalmente los sacaban de las ciudades a los leprosos. Entonces es tenaz. Aarón y Moisés le dijeron a Dios que por favor la ayudaran y todo, y terminaron haciendo un proceso de purificación, que es que se tenía que salir del pueblo durante 7 días. Y me imagino que aprendió la lección de callarse, porque Dios lo que básicamente dijo es: si yo nombré a Moisés de líder, háganme el favor y lo apoyan, no jodan tanto, no empiecen a renegar, porque la idea es que él va a ser el líder. Después en el capítulo 13 viene otra historia que es muy conocida, no sé si la han escuchado, pero pues yo la he escuchado muchas veces en prédicas y en cosas que veo en internet y en las iglesias a donde voy. Y es la historia de los 2 espías. Entonces Moisés les dice: mire, vamos a tener que atravesar por acá esto, vamos a tener que invadir una cantidad de territorio, pelear, y al fondo es donde nos vamos a establecer. Entonces necesito que de cada tribu, como son 12 tribus de Israel, venga un representante, y se van a ir como espías, calladitos, van a llegar atrás y van a mirar qué tal es la vaina por allá. Y cuando vuelvan, pues nos cuentan cómo ven la cosa. ¿Y qué pasó? De esos 12, 10 full negativos. No, eso es terrible. Eso, los tipos son gigantes y fuertes y eso nos van a cascar. No, eso no hay nada que hacer. No, terrible, terrible. Negativos. En cambio, los otros 2, uno de ellos muy famoso, que es Josué, ya les dije, el general guerrero, que voy a hablar vamos a escuchar de él al final. Y otro dice: no, buenísimo, nos pareció súper chévere. Muy fértil la tierra, vemos que hay frutos gigantes, hay muy buen clima, hay agua, hay de todo, espectacular. Pero tristemente hicieron más fuerza los 10 negativos que los 2 positivos, y empezó a armarse un combo grande de gente negativa, ya con líderes, cuando decían: es que ya no queremos seguir en esto, en el desierto, usted nos dijo que nos iba a salvar y nos iba a llevar a una tierra prometida buenísima, y nada. Obvio, llevaban un pocotón de tiempo, más de 1 año y pico, acuérdense, por ahí en el desierto, entonces estaban cansados, pero se les olvidaba que estaban en un proceso de llegar a la tierra prometida, que es un viaje, que no es cómodo.
se les olvidaba que renegaban mucho de la esclavitud. Bueno, ya todo eso se les olvidó. Y lo más tenaz es que al verlos tan organizados y estar renegando tanto, Dios los escuchó, renegando y diciendo que querían volver, que yo no sé qué, que ya eso no era lo que ellos querían. Dios los escuchó y dijo, pues listo, les voy a conceder su deseo, no quieren entrar a la tierra prometida, ni modo. Y desde ahí Dios decidió que esta generación no iba a entrar y nunca entraron. Por eso es que hay gente que dice que se deberían haber demorado 2 semanas atravesando ese territorio, otros dicen que un poco más, pero nunca 40 años. Entonces digamos que con el año que duraron enfrente del monte Sinaí, pues 1 año y 2 semanas, 1 mes, pero no tanto. Entonces, ¿qué pasó? Dios mismo los embolató, los puso ahí y dijo, nadie de esta primera generación va a entrar. Y hasta que no se murieron todos, no entraron los otros. La generación que entró era gente que no había sido esclava, que no tenía esos resabios, que no extrañaba eso y pudieron entrar. Entonces, miren cómo es Dios a veces. Él nos cumple las cosas, entonces hay que tener cuidado lo que le decimos. Después en el capítulo 16 viene una historia que me pareció fuerte. Es bastante fuerte porque como les decía, como ahorita cuando les conté que Moisés le dijo a los que estaban todavía con él, los levitas, que mataran un poco de gente y murieron 3.000, aquí pasa otra. Hay un líder, es un líder que se llama Coré, es un sacerdote, o sea que era muy importante, y él empezó a organizar un liderazgo en contra de Moisés. Cometió un gran error muy delicado, y es que él como sacerdote empezó a decirle a la gente, es que yo no creo que Dios haya dicho eso, es que yo pienso que Dios no es el que nos está trayendo, y empezó a decir cosas como si él tuviera el contacto con Dios, y todos sabemos y la misma gente veía que el contacto era directamente con Moisés, y le hablaba y le brillaba la cara y todo eso que les he contado. Entonces, ¿qué pasa? Pues se emberracó muchísimo Dios, porque este tipo estaba dándoselas de que él tenía la comunicación con Dios y que él podía decir lo que él creía y lo que él pensaba que era el mensaje de Dios. Y Dios llamó a Moisés aparte y le dijo, hagan un favor, déjeme a este señor Coré y su familia, los otros 2 amigos líderes y sus familias en las carpas, y todo el resto, no le diga a ellos nada, todo el resto de la gente, aléjese, por favor, por su bien. Y él dijo, sí, listo. Ahí ni siquiera le dijo, porfa, no dijo nada. Y dice la palabra que Dios abrió un hueco en la tierra y ¡guas! Se fueron las 3 familias completicas de esas personas. Y se llevó el problema completamente. Después dice la Biblia que a través de fuego que cayó del cielo, mató otra cantidad de gente de la que estaba metida en esa revuelta y que eran parte del equipo de este señor Coré, de este líder negativo. Y también dice que empezó a haber una plaga, y la plaga precisamente hizo que muchísima gente muriera, todo por esta otra rebelión de este señor. Entonces, pues, delicado, ¿no? Delicado tomarse atribuciones. Pero es que cuando él me dicen, es que cuando yo creo que Dios tal cosa, o yo pienso, yo les digo, mira, es que no es lo que tú pienses ni lo que yo piense, lo que yo piense no importa. Dios ya es de una manera y lo que tenemos que hacer es seguir las reglas. Y se van a dar cuenta que yo lo repito seguido. Entonces esas opiniones tuyas muy chéveres, muy válidas, pero no tienen nada que ver con Dios. Entonces cuando estemos hablando de cosas de Dios y usted diga, ay, pero es que yo pienso tal cosa, yo le diría, sí, pero es que no son opiniones, ¿vale? Bueno, muy bien, seguimos ahora con otro capítulo interesante. En el capítulo, acuérdense que estamos en números, ¿no? Bamigdar. Capítulo 20 y 10, otra vez están con mucha sed. Vuelve Moisés a decirle a Dios, Dios, mira, otra vez sed, ayúdanos, no tenemos agua. Pero pienso yo que está Moisés cansado, obvio, todo ese tiempo aguantándose toda esta carga, la gente molestando, renegando, preocupado porque se le van a revelar, no sé, todo eso. Entonces, Dios le dice, haga algo, coja unos sacerdotes, váyase a esa piedra y con el palo péguele una vez y ya, va a salir agua, listo. Pero como les dije, creo que Moisés estaba sensible, estaba berraco, algo le pasó, no sé qué habrá pasado, no dice. Y muy berraco les dijo, ustedes sí molestan, bien renegando. Y miren lo que dice, ahora les vamos a tener que sacar agua otra vez de una piedra. Y le pegó 2 veces a la piedra. Entonces, hay unas personas que dicen que por haber dicho Moisés, es que ahora nos toca darles agua, ¡pum! Cometió un gran error y Dios dijo, este tipo está muy igualado,
ya no lo quiero llevar a la tierra prometida. Otros dicen que es por haberle pegado 2 veces a la piedra, que porque era solo una, entonces dudó. No sé, el cuento y lo importante, usted escoja o miren su Biblia qué versión dice, realmente pienso que no es relevante. El cuento es que Dios dijo, la embarraste, Moisés, ha sido muy bueno, pero aquí la embarraste, no guardaste como el nivel que tienes conmigo y ya no entras tampoco a la tierra. Imagínense, y ahí puede pasar que muchos digan, ay, pero qué injusto, es que Dios no debería ser. Entonces acuérdese, no es opinar, así pasó. Entonces si Dios lo hizo, por algo fue. Y volvió a salir agua bastante. Ese lugar existe todavía y se llama la piedra de Meribá. Entonces si uno lee cosas turísticas del sitio, hablan de eso. Es más, hablan de todas las piedras y sitios que salen en la Biblia, súper chévere. Después viene el capítulo 21. Esta parte me llamó mucho la atención, yo nunca lo había escuchado. Es más, no lo escuché en una iglesia, les cuento que lo que hice fue, yo miro muchos videos, muchos, como estoy metido en Yo Soy Segundo y evangelizo y toda esa vaina, y veo los videos que les dije de One for Israel, de los judíos americanos y judíos. Ellos hablan que Jesús sí es el Mesías, y veo muchos videos, muchos testimonios, me encanta. Me encontré un día con una canción como de rock muy chévere y tenía un video gráfico, unos muñequitos muy chéveres. Y hablaban de esto. Bueno, la historia es la siguiente. Siguen renegando, el pueblo sigue diciendo que no, que ya no queremos, que es que nos vamos a devolver y yo no sé qué. Y otra vez Dios dice como, ay, no me frieguen más, canzones. Y manda ahora una cantidad de serpientes venenosas. Las serpientes empiezan a morder a la gente y la gente empieza a caer, sufre un rato y mueren. Pero muchísimos. Es un castigo, ¿no? Como las plagas, como todo eso que hemos dicho que Dios le da a la gente por cansona, por renegona. Entonces Moisés de una vez va y le dice, por favor, Señor, no sea así de fuerte con ellos, perdónenlos, déles otra oportunidad. Usted es un Señor bastante amoroso, usted perdona, por favor, no lo haga. Él dijo, bueno, listo, vamos a hacer una cosa, usted va a hacer una serpiente en bronce y la va a poner en un palo, ahí como van a ver en ese gráfico que estoy poniendo ahí. Y todo el que así esté agonizando, mire la serpiente, se va a sanar. Ya el efecto no va a ser terrible y ya no van a morir. Es una historia muy cortica, pero primero que todo, como les digo, desconocida. Y segundo, súper fuerte. Sobre todo me gusta, como vieron en el gráfico, en ese gráfico se muestra, puede ser mentira, eso no lo explica, o puede ser un uso que no está oficializado en la Biblia. Usan una cruz, Moisés usa una cruz para poner la culebra, entonces mucha gente dice, mire, al igual que como usted mira a Jesús, Jesús lo salva, aquí la gente se salvaba al ver la culebra. Chévere, a mí me gusta, me parece muy válido. Entonces miren qué interesante ese tema de la culebra, capítulo 21. Después viene una de las historias más chéveres para mí, de todo el libro, de todo este cuento de Moisés, y es que van a atravesar un sector y hay un rey. El rey de Moab se llama este rey, el sector se llama Moab, él se llama Balac. Al venir tanta gente, él dijo, no, miércoles, esto va a ser tenaz. Y esto que le pasa a Balac, le pasaba a muchos reyes, decían, tanta gente y son poderosos, ahora se nos van a comer los cultivos, nos van a coger los animales, se nos van a acabar el agua. O sea, había rechazo, ¿no? Y pues la envidia normal de ver que ese grupo estaba atravesando y había muchos cuentos regándose, no había Facebook ni nada, pero los chismes se corrían muy rápido. Entonces él dijo, jue madre, qué susto, no sé qué hacer. Y era una de estas personas que creen brujería y todas esas vainas. De pronto usted de pila no lo vaya a hacer, porque ya les conté que Dios habla muy fuerte en contra de eso. Entonces, ¿qué pasa? Él dice, ya sé qué hacer, voy a buscar a un brujo que hay muy famoso, muy conocido, que se llama Balán. Ahí sale un gráfico muy chévere para que lo vean, puede ser. Y le dijo, hágame un favor, vaya y maldiga al pueblo, que les pasen cosas malas, que se asusten y se vayan y no quieran estar acá. Y él dijo, bueno, listo. Entonces lo que dice la historia, lo que dice la Biblia, es que él se subió por ahí un monte, el pueblo abajo renegando, ¿no? Porque acuérdense que se ven renegando, esta gente sí, terrible, el desierto, ¿no? Y empezó este brujo a querer comunicarse con Dios para maldecirlo. Y de una vez se le apareció Dios y le dijo, ¿sabe qué, hermano? No, usted no va a decir nada porque ese es mi pueblo. Yo los quiero, yo los cuido, son mis consentidos y usted no va a decir nada malo, solo bendiciones. ¿Listo? Y él sin querer fue a decir bendiciones y cosas buenas y cosas buenas y cosas buenas. Después vi una parte muy interesante de la historia y es que él pues ya se había dado cuenta que ahí no hay nada que hacer. Pero el rey
Balac le mandó gente y le dijo, no, mire, por favor, hágalo, venga y hablemos con el rey, le van a dar plata y le van a dar muchas cosas. Y él decía, pero es que no hay plata que valga. Por más que el rey me dé todo, que obvio no me lo va a dar, pues yo no puedo hacer nada porque es que es Dios el que me habló y me cayó y me dijo que bendiciones en vez de maldición. Le decían, no, venga, venga. Y él hizo eso, se montó en una burra y cogió camino hacia allá. Pero Dios no quería que él fuera. Entonces, esta parte es muy chistosa, pero interesante para que la sepan y está en la Biblia para que la busquen. En Números 22, capítulo 28. Va el tipo en la burra, Dios no quería que fuera y mandó un ángel. Entonces lo que dice la Biblia es que hay un ángel con una espada así gigante. La burra lo vio y se asustó y cambió de una vez de camino. Y este tipo, ¿qué le pasa, burra, hijo de madre? Y le empezó a pegar. Después siguieron el camino y otra vez apareció el ángel. Y el ángel, la burra, jue madre. Y volvió a cambiar de camino. Y este tipo, péguele a la burra y la burra. Tercera oportunidad la obligó y se vuelve a aparecer el ángel. Cuando llega un momento en que la burra le habla. Por eso es que de pronto ustedes han escuchado en alguna prédica que hablan que el Dios hace que el sol pare y que un burro hable. Aquí está. Y la burra le dice, oiga, ¿qué le pasa? ¿Usted por qué me pega? ¿Por qué me está maltratando? Y él, pues madre, pero es que usted no va por donde es. Claro, pero usted sabe que yo no soy así, hay algo especial, mire. Y en ese momento él pudo ver el ángel. Dios permitió que él lo viera y dijo, ¿qué es esto? Entonces ya el ángel le dijo, lo que pasa es que Dios no quiere que usted vaya allá. Usted ya sabe que usted no tiene nada que hacer allá y no va a poder maldecir al pueblo. Mire que la burra lo ha salvado 3 veces y usted en vez de agradecerle le pega. No sea así. Y el tipo quedó, ¡guau! ¿Qué es esto tan chévere? Y al final el ángel dice, no, mentira, sí, vaya, pero usted ya sabe que ya no va a poder hacer nada. Dios va a hacer otra cosa, pero vaya, listo. Entonces, esa parte me llamó mucho la atención. Bueno, llegó, siguió, volvió a hacerlo, volvió a intentar hablar mal o maldecir pues al pueblo. Y Dios le decía, nada mijo, solo bendiciones. Y él terminaba echándoles bendiciones, que les vaya bien, que lleguen a la tierra prometida, que es súper chévere, que les rinda la comida, que se porten bien. Y volvió donde el rey y le dijo, no, Balac, nada, otra vez ese Dios se me apareció y me bloqueó y terminé fue bendiciéndole, no, vaya otra vez. Y volvió a intentarlo y volvió a pasar lo mismo, con una diferencia, que ahí él empezó a hablar sobre Jesús, sobre que iba a venir un Salvador a través de ese pueblo, que es el escogido de Dios, e iban a ser un rey que nos iba a salvar y que iba a cumplir todas las promesas que se le habían dado a Abraham. Que acuérdense que no hemos hablado de él, pero vamos a hablar de él. Me parece interesante, me parece muy salido de lo normal, por eso se los cuento. Creo que es una historia que mucha gente no conoce, entonces quería que la tuvieran en cuenta ahí y sale en este libro de Números. Y viene la parte final del libro y es que el pueblo sigue. El pueblo sigue embarrándola, empieza a pasar algo y es que van por un sector que se llama Peor, una parte del desierto, y empiezan a mezclar. Bueno, seguimos ahora el capítulo 25. Nos dice que el pueblo la vuelve a embarrar y ahí más o menos termina el libro, porque van por esa parte del desierto, se empiezan a mezclar con mujeres, normalmente hombres con mujeres del sector, se casan y todo, y como alguna vez comenté anteriormente, pasa mucho que nosotros los hombres nos dejamos influenciar por las mujeres, y en este caso Dios dice mucho, pilas que usted se va a perder por esa mujer con la que está, y pasó, muchas personas del pueblo se enredaron con mujeres de ese sector, y terminaron adorando a un dios que se llama Baal, que es tenaz. Entonces volvió a pasar algo así terrible, hubo una plaga y murieron muchísimas, dice acá en la Biblia que 24,000 personas más o menos, de esas que estaban adorando a Baal Peor. ¿Ok? Después hay otro censo y así termina el libro de Números. Y ya para terminar, porque ya vamos a acabar, qué pena lo largo, aunque creo que ha estado entretenido, ¿sí o no? A mí me parece. Yo he estado menos aburrido. Viene el libro de Deuteronomio, que es el quinto. Acuérdense, Pentateuco, Torá, este es el quinto. Deuteronomio quiere decir segunda ley, porque vienen otro pocotón de leyes así muy fuertes y todo. Recuerden que pasó que la gente la embarró y Dios dijo, listo, ya no van a entrar. Entonces acá, básicamente Deuteronomio es otra vez Moisés recordándole a la nueva generación que queda, a los hijos que nacieron ya en el desierto o que eran muy chiquitos y crecieron en el desierto, que no tienen
el recuerdo de Egipto en la cabeza, que no tienen ese problema, y empieza a recordarles todos los mandamientos, empieza a decirles lo importante que es ser fieles a Dios. En el capítulo 6, versículo 20, hay una parte muy importante. Una de esas leyes dice: enséñele a sus hijos lo que Dios hizo, que salvó al pueblo de Egipto y que en el desierto les dio comida y que lo salvó, y que al que no cumplía, ¡guas!, lo mandaba al papayo, pero a los otros los cuidaba, y que al que se arrepentía y quería hacer las cosas bien lo salvaba, como en el tema de las culebras. Y eso es muy importante. O sea, si usted es un papá o una mamá y me escucha, qué chévere que usted le hable a sus hijos de Dios, porque yo sé que un temor que tenemos es: ay, ¿cómo le irá a ir en la vida a mi hijo? Pues usted nunca lo va a poder controlar ni cuidar del todo, Dios sí. Entonces háblele. Dios tiene una promesa que dice eso, que si usted le habla de Dios y le enseña el camino, Dios lo va a mantener ahí. Entonces qué chévere. Él sigue hablando de no mezclarse, de por favor no meterse con los otros pueblos. Él les promete que los va a salvar de muchísimos pueblos que están actualmente ocupando esas tierras. Y acá sale una parte chévere, en el capítulo 7:20, y es donde Juan Luis Guerra se inspiró para la canción de las avispas, si la han escuchado. Dice ahí que él, parte de lo que va a hacer es ayudarles a ganar las guerras, y que para ahuyentar al enemigo les va a mandar avispas. O sea que sí es bíblico, sí es verdad. Bueno, le sigue dando más leyes, como les he venido contando. Él quiere muchísimo que sea un pueblo diferente, que el pueblo de él sea distinto, que sea puro, como les contaba. Por eso les dio normas de aseo, qué animales comer, qué animales no. Hablando de eso, un tema interesante, ya que estamos en pandemia. Hace rato, más o menos 100 años, hubo otra peste así parecida, se llamaba la peste española, aunque no tenía nada que ver con ellos. Y escuché a una historiadora muy chévere que se llama Diana Uribe. Si la quieren escuchar, hay podcasts de ella muy buenos, donde dicen que la gente le tenía rabia a los judíos porque ellos no se enfermaban tanto de la peste. El contagio era mucho menor. Y no era que tuvieran nada especial, sino que estas reglas que empezaron a aplicar desde este momento de aseo los ayudó a mantenerse fuertes y a resistir la plaga. Imagínense ese dato curioso. Bueno, en el capítulo 14, versículo 22, habla del diezmo. Acuérdense que vamos a hablar de eso. Ya hablé un poquito en el mandamiento de no robar. Y hay mucha gente que dice: ay, no, es que yo no creo que Dios necesite, pero ya les conté que básicamente es un ejercicio para nosotros despegarnos de ese amor al dinero tan bravo. Él dice que tenemos que hacer eso, que se lo debemos dar a los sacerdotes. No se lo debemos, que ese pueblo debía hacerlo. ¿Y ellos qué hacían? Ellos iban primero a vivir, porque los sacerdotes vivían todo el tiempo, era en función de todos los rituales y todo, entonces no tenían tiempo de cosechar ni trabajar, no tenían ingresos. Entonces Dios dijo: tranquilo, cada tribu va a dar el 10% de su producción, ustedes van a vivir de eso, pero también de ese dinero se va a lograr balancear el problema de pobreza. Habrá niños pobres porque los papás mueren, habrá mujeres viudas porque los esposos mueren de alguna manera, qué sé yo, y va a haber pobreza. Entonces acá lo vamos a equiparar, lo vamos a nivelar con eso. Y con eso, ¿qué buscaba Dios? Hacer una gran diferencia entre su pueblo y todos los demás. Porque normalmente los pobres, ay, quite, guácala. No, Dios quería que igual se les ayudara, se les diera oportunidades y ojalá pues se redicaran. Pero que hubiera un apoyo, que sintiéramos que Dios nos bendice a algunos y nos da dinero. Hay unos que son muy tesos para hacer negocios y todo. La idea cuál es, que esa bendición se comparta, se le dé al que necesita. ¿Listo? En Deuteronomio 30 viene una parte chévere, hay como un discurso muy grande donde Moisés les habla y los vuelve a exhortar, les dice: pilas, miren, no cometan el mismo error de sus papás, no la embarren, por favor. Y hay una parte que es muy importante de este discurso, voy a leer un pedacito, es el capítulo 30, del 15 al 19. Entonces dice así: mira, hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre lo bueno y lo malo, entre la vida y el éxito o la muerte y el desastre. Si obedeces los mandamientos del Señor tu Dios, que te ordeno hoy, amas al Señor tu Dios, vives como Él manda y obedeces sus mandamientos, normas y leyes, entonces vivirás y te multiplicarás. Y el Señor Dios te bendecirá en la tierra que vas a tomar en posesión. Pero si te alejas, no lo escuchas, te dejas arrastrar y adoras y sirves a otros dioses, entonces hoy te advierto que con toda seguridad serás destruido. No vivirás mucho tiempo en la tierra que vas a tomar en posesión después de cruzar el río Jordán.
Y así sigue otro poquito. Entonces, esa parte la quiero leer y me gusta, es porque pienso que es un buen negocio. Siga a Dios y lo ayudo, lo cuido, lo prospero, o haga lo que le dé la gana y no le va a ir tan bien. Pienso que no hay que pensarlo mucho, sino de una decir, claro, bueno, pero es lo que yo pienso, usted puede que no. Entonces eso fue lo que nos recomendó Moisés. Después, ¿qué pasa? Que Moisés rápidamente le cede el liderazgo del pueblo de Dios a Josué, a este guerrero del que hemos hablado, a uno de los 2 espías. Coge toda la ley, todo lo que escribió y lo pone en el arca. Creo que también guardan maná en el arca. Y finalmente en el capítulo 34, Moisés sube al monte Nebo. Desde ahí puede mirar la tierra prometida cruzando el río y se muere. Y ahí se acaba la historia de Moisés. Todo este larguero con muchos detalles para conocer toda la historia. Espero que lo haya hecho bien, espero que les haya gustado. Perdónenme los errores. Lo hice con mucha mejor actitud, pensando que iba a ser interesante así fuera larguito. Y como siempre, muchas gracias por ver el video. Ojalá lo compartan, se lo muestren a alguien, lo compartan en redes, en Facebook, en Instagram, para que más gente lo vea. Por favor, acuérdense de oprimir este botón de suscribirse, porque gracias a eso todo esto empieza a sumar puntos. YouTube empieza a ver que monto 1 o 2 videos a la semana y que mucha gente lo ve y pone like, y de pronto algún día va a salir algo de dinero, y ese dinero lo vamos a usar para apoyar niños en Colombia que no tienen alimentación. Vamos a hacer algo y usted nos va a ayudar, ¿vale? Entre los dos lo vamos a hacer. Entre los dos no, entre todos ustedes y yo, ¿vale? Y Dios que nos está ayudando. Muchas gracias, Víctor Pereira, gracias por todo el trabajo, por la musicalización, edición, por todas las ideas. Quiero agradecer. Gracias, Samu, por recomendarme contar las historias. Espero que esta la veas y me digas cómo te parece. Y a todos, que Dios los bendiga. Chao, que estén muy bien.